Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Sucesiones y series infinitas. Lección 1. Sucesiones. Segunda parte. Esta segunda parte de la lección 1 la comienzo resolviendo algunos ejemplos ilustrativos donde se determina la convergencia de una sucesión evaluando el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de la sucesión. Y luego continuamos leyendo las siguientes definiciones y los siguientes teoremas y realizar algunos ejemplos ilustrativos. El enunciado de este ejemplo ilustrativo lo tomé del libro de Denis Gesil, del capítulo 9.1, el problema número 20. Muestre que la sucesión converge. El término enésimo de esta sucesión es a sub n igual a n sobre 1 menos 2n. Sea f de x una función igual a x sobre 1 menos 2x, donde x es una variable continua. Y el límite cuando x tiende al infinito de x sobre 1 menos 2x es igual a, el numerador da infinito y el denominador menos infinito. Y al tratar de evaluar este límite directamente nos da la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Así que para evaluar este límite podemos usar la regla de Hospital, de tal modo que este límite es igual al límite cuando x tiende al infinito de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Y la derivada en el numerador es 1 y la derivada en el denominador es menos 2. Y límite cuando x tiende al infinito de la constante menos un medio es igual a la constante. De tal modo que este límite existe y es igual a menos un medio. Por lo tanto, de acuerdo con el teorema, el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de la sucesión también existe y es igual a menos un medio. Y como este límite existe, se concluye que la sucesión dada es convergente y converge a menos un medio. Este límite también se puede evaluar sin necesidad de recurrir a la regla de Hospital, simplemente dividiendo cada término de esta función entre x y quedaría 1 sobre x menos 2. Y aquí va a quedar el límite en el numerador, que es el límite de una constante y da 1. Y el límite en el denominador. Límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x es igual a 0. Y límite cuando x tiende al infinito de la constante menos 2 es igual a esa constante. Y esto es igual a menos un medio. El enunciado de este problema lo tomé del libro de Leitol, del capítulo 8.2, el número 7. Muestre que la sucesión dada converge. El término enésimo de esta sucesión, a sub n, es logaritmo natural de n y esto dividido entre n al cuadrado. Una función con variable continua asociada a esta función de variable discreta es f de x igual al logaritmo natural de x y esto sobre x al cuadrado. Al tratar de evaluar el límite directamente de esta función, cuando x tiende al infinito, me va a dar
la forma indeterminada infinito sobre infinito. Entonces, para evaluar este límite es aplicable la regla de Hospital. Yo voy a aplicar entonces la regla de Hospital. Y este límite, cuando x tiende al infinito, del logaritmo natural de x sobre x al cuadrado, es igual al límite cuando x tiende al infinito, y tomamos la derivada respecto a x en el numerador y la derivada respecto a x en el denominador. La derivada en el numerador, o sea, la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, y la derivada de x a la 2 es 2x. Y esta fracción compleja se simplifica aplicando pues la ley de la oreja a 1 sobre 2x a la 3. Y el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre 2x a la 3 es igual a 0. Y de acuerdo con este teorema número 1, se concluye que el límite cuando n tiende al infinito del logaritmo natural de n sobre n al cuadrado es también igual a 0. Y como este límite existe y es igual a 0, se dice que la sucesión dada converge y converge a 0. Una corrección. En esta parte yo escribí límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x y esto sobre 2x igual a 1 sobre 2x a la 3. Y no es 1 sobre 2x a la 3, sino 1 sobre 2x a la 2. Pero de todas maneras este límite es igual a 0. El enunciado de este ejercicio lo tomé del libro de Layton, capítulo 8.2, problema número 15. Muestre que la sucesión converge. El término enésimo de esta sucesión, a sub n, es igual a 1 más 1 sobre 3n, y esto elevado a la n. La función de variable continua asociada a esta función sucesión, que tiene variable discreta, es f de x igual a 1 más 1 sobre 3x y esto elevado a la x. Y el límite cuando x tiende al infinito de esta función es igual a, el límite de la base es 1 más 0, esto es 1, y el límite del exponente es infinito. Da una forma indeterminada. De tal manera que para resolver este límite es conveniente utilizar la regla de Hospital. Pero antes vamos a dar esta expresión como el cociente de dos funciones. Para hacerlo, lo primero es aplicar logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Entonces va a quedar logaritmo natural del miembro izquierdo igual al logaritmo natural del miembro derecho. Y aplicando las propiedades de los logaritmos, este exponente puede pasar a multiplicar al coeficiente. Y este miembro derecho también lo podemos expresar como el logaritmo natural de 1 más 1 sobre 3x y todo esto sobre 1 sobre x. Y ya tenemos esta expresión dada como el cociente de dos funciones. Ahora aplicamos límite cuando x tiende al infinito
en ambos miembros de esta igualdad, en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Límite cuando x tiende al infinito del miembro derecho. Para x mayor que 0, el argumento de este logaritmo natural va a ser positivo. Y como el logaritmo natural es continuo en su dominio, este miembro izquierdo lo podemos expresar como el logaritmo natural del límite cuando x tiende al infinito del argumento del logaritmo, esto es de f de x. Aquí se tiene el límite de un cociente que es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Y el límite en el numerador también se puede dar como el logaritmo natural del límite cuando x tiende al infinito del argumento del logaritmo. Y escribimos el límite en el denominador. Y evaluemos estos límites en el miembro derecho. Y va a quedar logaritmo natural, el límite de esta suma, el límite de la constante 1 da la constante. Y el límite de esta expresión es 0. Ahí me va a dar entonces el límite igual a 1. Y el límite de este denominador, el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x es igual a 0. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces me da la forma indeterminada 0 sobre 0. Así que para evaluar este límite del miembro derecho voy a aplicar la regla de Hopital. Y de acuerdo con la regla de Hopital, esto es igual al límite cuando x tiende al infinito de la derivada del numerador. Sobre la derivada del denominador. Esta suma se puede reducir a 3x más 1 sobre 3x. Y al derivar este logaritmo, se multiplica el recíproco del argumento del logaritmo por la derivada de ese argumento. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 1/3, de 1 sobre 3x es menos 1 sobre 3x al cuadrado. Y la derivada del denominador es menos 1 sobre x al cuadrado. Aquí tenemos factores. Entonces podemos simplificar. Menos por menos da más. Yo puedo cancelar este medio de la fracción compleja con este extremo. Y aquí arriba en el numerador puedo cancelar este factor 3 con este factor 3. Entonces me va a quedar simplemente el límite cuando x tiende al infinito de x sobre 3x más 1. Para evaluar ese límite, divido cada uno de los tres términos de esa fracción entre x y me va a quedar límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre 3 más 1 sobre x, y esto es igual a 1 sobre 3 más 0. Esto es, el límite es igual a 1/3. Y recordemos que yo este miembro izquierdo lo expresé como el logaritmo natural del límite cuando x tiende al infinito de f de x. Y este límite es igual al límite del miembro derecho, que es 1/3. Y al aplicar exponencial natural en ambos miembros de esta igualdad, obtengo límite cuando x tiende al infinito de f de x
igual a Euler de 1/3. Así que este límite existe. Entonces, de acuerdo con la conclusión de este teorema 1, se tiene que el límite cuando n tiende al infinito del enésimo término de la sucesión también existe y es igual a Euler de 1/3, de tal modo que la sucesión dada converge y converge a Euler de 1/3. Sigamos leyendo la teoría. Teoremas. Teorema 3. Sucesiones de la forma con término enésimo r a la n. Suponga que r es una constante distinta de 0. Esta sucesión converge a 0 si el valor absoluto de r es menor que 1. Esto es, si se cumple la inecuación -1 menor que r menor que 1. Y diverge si el valor absoluto de r es mayor que 1. Esto es, si r es mayor que 1 o bien r es menor que -1. Ilustremos este teorema con dos ejemplos. La sucesión cuyo término enésimo es -1/3 a la n es convergente y converge a 0 porque r, que es igual a -1/3, pertenece al intervalo de -1 a 1. Esto es, el valor absoluto de r, que es igual a 1/3, es menor que 1. En cambio, la sucesión cuyo término enésimo es 2 a la n es divergente porque r es igual a 2 y 2 es mayor que 1. Y también el valor absoluto de r, que es el valor absoluto de 2, que da 2, es mayor que 1. Teorema 4. Sucesiones de la forma 1 sobre n a la r, donde es después el término enésimo. La sucesión de esta forma converge a 0 para r cualquier número racional positivo. Veamos un ejemplo ilustrativo de este teorema 4. Sea la sucesión infinita cuyo enésimo término es 1 sobre n a la 3/4. Aquí r es igual a 3/4, que es un número racional positivo. Entonces, de acuerdo con el teorema, esta sucesión es convergente y converge a 0. Observemos que el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo es igual al límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x a la 3/4, donde x pertenece a los números reales, esto es de variable continua, y este límite es igual a 0, porque este límite tiene esta forma general: límite cuando x tiende al infinito de k sobre x a la s, y este límite es igual a 0, donde k es una constante y s es mayor que 0. Y como este límite existe y es igual a 0, entonces la sucesión converge y es igual a 0. Definición 3. Sucesión definida recursivamente.
Una sucesión está definida recursivamente si se especifican los valores de los primeros términos de la sucesión y se da una regla relacionando uno o más términos precedentes para obtener los términos siguientes. Un ejemplo de una sucesión definida recursivamente es la sucesión de Fibonacci, cuyos primeros términos son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21. El primer término de esta sucesión a su 1 es igual a 1. El segundo término de la sucesión a su 2 también es igual a 1. Y para n mayor o igual que 3, el enésimo término de la sucesión es igual a la suma de los dos términos precedentes. Esta fórmula se denomina fórmula de recursión. Observemos que el tercer término es igual a la suma de los dos precedentes, 1 más 1 igual a 2. El cuarto término es igual a la suma de los dos precedentes, 2 más 1 igual a 3. Este término es igual a la suma de los dos términos inmediatamente precedentes, 2 más 3, 5. Y este es igual a la suma de los dos términos precedentes, 13 más 8 igual a 21. Veamos el teorema número 5. Teorema de compresión, también conocido como teorema del sándwich o teorema de estricción para sucesiones. Suponga que se tienen estas tres sucesiones, tales que el término enésimo de la primera sucesión es menor o igual que el término enésimo de esta sucesión, y a su vez estos términos enésimos son menores o iguales que el término enésimo de esta otra sucesión, para todos los valores de n mayores que algún índice n mayúscula, esto es, n mayor que n mayúscula. Si esta sucesión y esta otra convergen a un límite común L, entonces esta sucesión también converge a L. Observemos que el término enésimo de la sucesión C, para la cual estamos demostrando su convergencia, es mayor o igual que el término enésimo de la sucesión A y menor o igual que el término enésimo de la sucesión B, y que estas dos sucesiones ya se sabe que convergen. Voy a leer una definición que es importante cuando resolvamos ejercicios que ilustren el teorema número 5, y es la definición de factorial. Si n es un entero positivo, el símbolo n factorial, que se lee n factorial, es el producto de los primeros n enteros positivos. Esto es, n factorial es igual a 1 por 2 por 3 y así hasta el término n. Una propiedad importante del factorial es que n factorial se puede expresar como n menos 1 factorial por n. Y otra manera de dar esta propiedad es que n más 1 factorial es igual a n factorial por n más 1. Por ejemplo, 5 factorial se puede dar como 4 factorial por 5. Nota: por propósitos de conveniencia y para asegurar que la fórmula esta sea válida cuando n es igual a 1, se define a 0 factorial como igual a 1. Muchas personas preguntan que por qué 0 factorial es igual a 1 y exigen que se les dé como una demostración. Pero como anota aquí este autor Denis Gesil, 0 factorial no es un teorema, es una definición y se hace con propósitos de conveniencia. El enunciado de este problema lo he tomado del libro de Denis Gesil, del capítulo 9.1, problema número 64. Demuestre que esta sucesión converge. Voy a aplicar el teorema de compresión
para demostrar la convergencia de la sucesión dada. El término enésimo de esa sucesión, c sub n, es igual a n factorial sobre n a la n. Así que esto es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y así hasta n, y sobre n por n por n y por n, que es n a la n, que se puede escribir como 1 sobre n, y esto que multiplica a 2 sobre n por 3 sobre n por 4 sobre n y así hasta n sobre n, y n sobre n es igual a 1. Sean las sucesiones, esta sucesión con término a sub n igual a 0, y sea la sucesión con término enésimo b sub n igual a 1 sobre n. La siguiente inecuación compuesta es verdadera. 0 menor o igual que 1 sobre n por 2 sobre n por 3 sobre n por 4 sobre n y por n sobre n, que es 1. Y esto es menor o igual que 1 sobre n. Es claro que este término de esta inecuación es mayor o igual que el primer término, esto es mayor o igual que 0. Y este también es menor o igual que 1 sobre n. ¿Por qué? El mayor factor de los que están asociados en este paréntesis es este, n sobre n, que es 1, y los otros van a ser menores que 1, los otros factores. Así que yo estoy multiplicando esta cantidad por un número menor que 1, y al multiplicarla por un número menor que 1 pues va a disminuir su valor. Entonces esto es menor o igual que lo que se tenía antes de efectuar este producto. Ahora, el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de esta sucesión, esto es de 0, es igual a 0. Y el límite cuando n tiende al infinito del enésimo término de esta otra sucesión, 1 sobre n, también es igual a 0. Así que esta sucesión converge y converge a 0, y esta otra sucesión también converge a 0. Esto es, estas dos sucesiones convergen a un mismo número L, que es igual a 0. Y como estas dos condiciones del teorema se satisfacen, se cumplen, entonces se concluye, de acuerdo con el teorema, que la sucesión dada c sub n como término enésimo igual a n factorial sobre n a la n converge y converge a 0. Así concluye la segunda parte de esta primera lección. En la otra tercera parte voy a terminar de leer la teoría del tema de sucesiones. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.